Caracterización del límite del trabajo al maltrato animal. Los animales han acompañado al hombre en su desarrollo cultural y en el desarrollo de la civilización por medio de su trabajo y también dando el sustento al hombre por medio de la proteína animal. Entonces, el trabajo también es un subproducto de los animales y aquí vamos a dar una limitación de cómo es que se debe establecer parámetros de unidad de obra para los animales que trabajan, los animales domésticos. Dentro de la reseña histórica de la domesticación encontramos que los animales han trabajado con el hombre desde tiempos inmemoriales. Desde el primer trabajo que hicieron los animales fue el perro acompañando al hombre, alertándolo de presas. De ahí el hombre comenzó a entender que los animales eran una fuente de oportunidad para poder aprovechar su trabajo, su unidad de obra. Entonces se fueron domesticando otros animales con fines de producción de carne, proteína animal, pero otros fueron como animales de carga. Entonces, desde la prehistoria, hace aproximadamente 10.000 años atrás, se miran en las pinturas rupestres que ellos han estado acompañando en la agricultura, en el transporte, en la movilización. Y estos animales ayudaron a que el hombre poblaran sitios inhabitados, ya que ellos le dieron el proceso de sucesión de geográfico de un lugar a otro para poder establecer y llevar así más carga. Entonces los animales siempre han estado trabajando con el hombre a través de los tiempos. Prueba de esto, lo que es la unidad de potencia, fue por alegoría tomado y comparado por el ingeniero James Watt entre 1765 y 1770 y creó el concepto del caballo de fuerza. El caballo de fuerza es una unidad física de medida de potencia que es alegórica a la capacidad de una máquina con respecto a la unidad de fuerza conocida en esos tiempos que eran los animales, o sea, los caballos. Entonces se suponía que el animal más fuerte era el caballo que ayudaba al hombre. Entonces lo toman como base para la unidad de potencia, para poder establecer así la capacidad que tienen las máquinas. Por eso encontramos equipos que dicen tienen 50 caballos de fuerza o maquinaria agrícola que tiene 200 caballos de fuerza, porque es la capacidad que hace esa máquina reemplazando a esa cantidad de animales. Es esa la alegoría que se tiene al respecto de esta unidad que estableció este ingeniero inglés, eh, que es la unidad de potencia, que es el caballo de fuerza. En ese trabajo definiremos lo que es la unidad de obra animal. La unidad de obra animal es la capacidad de trabajo del mismo, diferenciándolo de lo que es el trato con crueldad de los animales. La gran mayoría de personas no entienden o no comprenden que hay una gran diferencia entre maltrato animal y trabajo animal, pero se puede estar pasando los límites del trabajo animal al maltrato animal. Entonces aquí vamos a definir ese límite desde un punto de vista biofísico, desde otro punto de vista de bienestar animal y desde otro punto de vista que es el aprovechamiento zootécnico del trabajo animal como un subproducto de los animales hacia el hombre. Esto ya se había dado desde hace muchísimo tiempo, desde los albores de la civilización. Entonces vamos a retomar o vamos a redescubrir aquello que ya estaba establecido desde mucho antes de la era victoriana, cuando aparecieron las primeras máquinas de vapor y reemplazaron a los animales. Los animales de labor y sus aportes al desarrollo económico humano y también en el desarrollo de su civilización. Esto ha ocurrido desde hace muchísimos tiempos, siempre, y es algo actual, porque hay personas y hay núcleos de población que no tienen la capacidad
de tener máquinas que puedan hacer las labores de ellos. Entonces es importante tener esta energía, que es una energía cinética de los animales, para multiplicar la fuerza del hombre. Entonces, como lo vemos en la imagen, tenemos que en la India y en Asia, sobre todo, todavía utilizan los animales como una fuente de trabajo. Son los tractores asiáticos, animales. En América también ocurrió con las llamas. Los incas utilizaron las llamas para poder trabajar y poder llevar carga de un lugar a otro. Lo mismo en Europa se utilizaban los perros como fuente de transporte para jalar los carros, jalar trineos, cuidar animales, como elementos de defensa. Hoy en día se utilizan también utilizando sus habilidades sensoriales especializadas, como es el olfato, para búsqueda y rescate, para identificar de sustancias ilícitas y así sucesivamente. Pero lo más interesante y lo que siempre ha perdurado es el trabajo de tracción de los animales. Entonces lo que es el caballo, lo que es los renos, lo que son los bueyes de carga. En el desierto, pues la capacidad especial que tienen los dromedarios para soportar el peso, para hacer el trabajo fuerte, prolongado, porque generalmente nosotros utilizamos un animal para que haga un trabajo prolongado en tiempo, digamos 3 horas, 4 horas, determinado la tarea que ellos vayan a hacer. Entonces, de este modo podemos ver que los animales sí están aportando al proceso de desarrollo económico y de civilización aún para el hombre, aunque ya tengamos máquinas que hagan el trabajo muchísimo mejor que ellos. La tradición ancestral en todas las culturas y civilizaciones de utilizar animales viene desde la época de la prehistoria, como lo muestran aquí las pinturas rupestres y las pinturas alegóricas a ese tiempo de la historia que no existía la escritura, pero ellos lo plasmaron en dibujos, en pictogramas, que nos muestran que utilizaban a los animales para hacer un aprovechamiento de ellos. Entonces, podemos estar diciendo que la civilización avanzó gracias al trabajo animal que pudo ayudar al hombre a multiplicar su fuerza, a tener una capacidad mayor de movilidad. Es más, después de esto ellos comenzaron a utilizarlos para la guerra y para otras tareas del hombre. Entonces, el trabajo animal es algo que siempre ha estado cerca, o sea, en paralelo con el trabajo del hombre. El concepto de pensar que el trabajo animal es obsoleto, no, no es obsoleto, porque es una unidad de obra que aún se sigue utilizando en los campos y en algunas producciones, que comparado con las grandes máquinas, sí, o sea, se puede decir que no hay comparación, pero el trabajo animal es necesario porque hay comunidades que no tienen la capacidad para multiplicar su fuerza por medio de maquinaria. Entonces, entrar al concepto de que es obsoleto en las grandes ciudades, sí, porque allá hay máquinas que pueden hacer el trabajo de los animales y que los animales no pueden competir con el rendimiento de una máquina. Por eso mismo se puede decir que un camión puede tener 200 caballos de fuerza, 300 caballos de fuerza. No lo va a igualar un solo caballo de carne y hueso. Entonces, como tenemos máquinas que multiplican el trabajo de la fuerza, entonces no es necesario poner a competir dentro de una ciudad un animal eh, que haga un trabajo dentro de una ciudad. No, pero sí en el campo lo puede hacer porque puede sustituir a las máquinas y llegar a sitios donde ellos y donde las máquinas no pueden llegar. Entonces el trabajo animal eh, es muy válido, pero hay que saber aplicar el concepto de esa unidad de obra animal donde se va a aplicar. Asimismo, como lo vemos aquí, los animales tienen unas capacidades de hacer un trabajo igual que las máquinas. Es más, ellos lo hicieron antes que las máquinas, porque las máquinas son una invención nueva del siglo victoriano, o sea, de la era victoriana,
de las máquinas de vapor. Ellas fueron evolucionando hasta convertirse en máquinas de combustión interna controlada, pero las máquinas hicieron ese trabajo y reemplazaron a los animales, aunque los animales hicieron ese trabajo más antes que las máquinas. Entonces, poniendo a competir un animal con una máquina, no, la máquina tiene más capacidad que los animales. Entonces, nosotros como dentro del concepto zootécnico tenemos que entender que el animal, así como los humanos que están al servicio de nosotros, tienen una capacidad y una unidad de obra. Entonces tenemos que ser medidos con eso para no incurrir en el trabajo animal. Un animal no puede competir con una máquina. La máquina le va a ganar siempre, pero el animal puede rendir muchísimo más que un hombre. Entonces, he ahí que hay que saber manejar ese concepto de unidad de obra y sobre todo ese concepto de unidad de obra animal. ¿Cuánto puede hacer un animal en un determinado tiempo y cómo lo va a hacer? Entonces, eso ya viene implícito dentro de los conceptos de bienestar animal. Para poder establecer cuál es la capacidad de fuerza que tiene un animal y la capacidad de producir energía cinética aprovechable para el trabajo, lo que nosotros estamos llamando aquí unidad de obra animal, debemos tener en cuenta la segunda ley de Newton, en la cual él nos dice que un kilogramo de peso, de masa de cualquier cosa, tiene que moverse un metro en un segundo. No es tan aplicable tanto desde un punto de vista zootécnico, pues el concepto de Newton, pero sí se toma en cuenta como una referencia, ya que el peso del animal es el que nos va a determinar cuál va a ser la capacidad de carga o la capacidad de arrastre del animal desde un punto de vista biofísico y desde un punto de vista de bienestar animal para no incurrir en el proceso del maltrato animal. Para determinar la unidad de trabajo, sea en hombres o animales, como los animales no pueden hablar, entonces vamos a tomarla por el hombre. El hombre en sí puede comunicarnos cuál es su capacidad de esfuerzo y cómo se sintió cómodo o no en ese trabajo. Podemos establecer que es el sujeto como tal y su peso corporal más la gravedad. Esto nos determina que un individuo puede estar manejando su propio peso máximo, pero para que tenga un buen rendimiento, él determinándolo, él puede estar por mucho tiempo para que haga un trabajo prolongado una tercera parte de su peso. Entonces, en base de eso podemos darnos cuenta que si un individuo tiene un peso determinado y va a intentar manejar un peso muchísimo mayor, no lo va a poder hacer, porque la gravedad se lo va a impedir, porque la gravedad del sujeto con más masa va a hacer que sea inamovible por una masa más pequeña, pero las masas grandes pueden estar moviendo a las masas pequeñas. Entonces, de esta manera, pues sí se cumple el concepto de que un cuerpo como tal, para tener un trabajo óptimo, pues debe tener una tercera parte del peso del que va a hacer el trabajo. Entonces aquí podemos estar mirando esta alegoría que la gravedad más un animal de 150 kilos pues va a ser un trabajo de carga con un peso de 50 kilos. Entonces de este modo determinamos que se debe dar una equivalencia de 1 a 3. O sea, si el animal tiene un peso determinado, lo dividimos en 3 y esa unidad que nos da es la capacidad de trabajo o de carga que tiene el animal, de un modo técnico, para no incurrir en el maltrato y violar lo que es el bienestar animal en sí. Se calcula el trabajo por el peso corporal del ejemplar sin discriminar la especie, o sea que esto lo puede hacer un perro, lo puede hacer cualquier animal. Entonces es bien importante no sobrepasar este límite de 1/3 de la carga de acuerdo al peso del animal para que el animal pueda hacer un trabajo óptimo. Aquí podemos mostrar que eso también es aplicable desde a las aves.
tenemos que las águilas pueden estar cargando un tercio de su peso, o sea que si un águila pesa 6 kilos, el pescado que puede estar cargando, como son las águilas pescadoras, es de 2 kilos. Entonces, hasta para el vuelo se puede estar aplicando este concepto. Animales mucho más pesados, se han dado reportes de águilas que pueden cargar el 50% de su peso corporal, o sea, animales de 10 kilos y cargar un animal de 5 kilos, pero no tienen la misma resistencia. Entonces, el punto óptimo, si lo vemos también aquí reflejado en esta situación de trabajo animal a nivel silvestre, em, es de 1/3, o sea, un tercio de la carga es lo que pueden llevar los animales. De este modo también podemos establecer que como el asno es más pequeño que el equino, entonces es la mitad del trabajo de un caballo, entonces equivale a 5 hombres. Lo otro que podemos ver es la equivalencia entre bovinos, búfalos y animales que están. No vamos a tomar sino los animales que nosotros aquí en Latinoamérica trabajamos, que son los búfalos, los bovinos y los equinos. Entonces, un búfalo tiene la capacidad de trabajo de 2 bovinos por su masa y peso corporal. El bovino tiene la capacidad de 2 equinos, también exactamente igual por su peso corporal. El equino y el mular tiene la capacidad de 10 humanos. Entonces, si es así, entonces el búfalo tiene la capacidad de 40 humanos y el bovino de 20. Esto quiere decir que si vamos a mover una piedra muy grande, yo necesitaría 40 humanos para mover la piedra, o solo con un búfalo la puedo mover. Entonces, en capacidad de arrastre. Entonces, de esta manera es que se multiplica la fuerza. ¿Cómo? Por medio del peso corporal, de acuerdo a lo establecido en la segunda ley de Newton. Para poder establecer el proceso del bienestar animal y la biofísica, tenemos que mirar y revisar los conceptos de palancas. Las palancas es un sistema mecánico compuesto por una barra rígida que cumple una función con un punto de apoyo. Donde encontramos que se tiene un brazo de potencia y también un brazo de resistencia. Entonces las palancas lo que hacen es, por medio de estas fuerzas físicas y estas leyes físicas, cumplir con un trabajo. Es aplicable a todas las herramientas que utilizan los animales en sus trabajos cotidianos. De acuerdo a estas leyes físicas, la palanca tiene un proceso de potencia por su brazo, es igual a la resistencia de su apoyo para cumplir un trabajo. Estos conceptos de palanca debemos aplicárselo a las herramientas que utilizan, como son las carretas, los zorros y las cosas que les ponemos, los implementos que le ponemos a los animales para hacer un trabajo, porque están cumpliendo con estas leyes físicas. El tipo de palancas que encontramos en esos equipos son palancas de primer género, palancas de segundo género, palancas de tercer género. Con base en ellas podemos determinar si hay un proceso de maltrato animal o no, de acuerdo al esfuerzo y el desgaste que esté haciendo el animal. Esto nos permite hacer un análisis del trabajo que hace el animal y cómo podemos determinar el bienestar animal desde un punto de vista científico, técnico, siguiendo una propedéutica física para poder determinar qué tanto esfuerzo, qué tanto bienestar se le está dando al animal de acuerdo al esfuerzo de la palanca. Biofísica versus bienestar del trabajo animal. Entonces aquí aplicamos los conceptos de la física de las palancas para poder establecer qué es el trabajo técnico con este equipo, que es una zorra o zorro como lo llaman. Entonces las palancas, aquí el animal puede estar soportando 3 veces el peso corporal de él. Entonces, si tenemos un ejemplar que pesa 200 kilos, efectivamente con un zorro de esos va a multiplicar la fuerza por 3, entonces puede cargar allí 600 kilos.
de acuerdo a su peso corporal. Si supera ese peso, entonces ya incurre en el maltrato animal porque la palanca le va a ganar desde un punto de vista físico al peso del animal y esto no es correcto para la unidad de obra. No va a rendir, no va a cumplir con su tarea. Entonces el trabajo animal también tiene sus límites. Como lo habíamos visto en la imagen anterior, eh, se hablaba del zorro, pero aquí cambiamos el equipo que es carreta. En el anterior se miraba que tenía que hacer esfuerzo físico más equilibrio. Con este equipo que es el carruaje, que tiene cuatro ruedas, el peso lo va a soportar el carro, no el animal. Entonces el único trabajo que va a hacer el animal es de tracción, o sea, de jalar. Pero asimismo, esto también tiene un límite, como habíamos indicado antes, desde un punto de vista físico. Y estos animales pueden estar cargando un promedio de 5 veces su peso corporal. Entonces, como lo vemos, el peso está distribuido en las cuatro ruedas y el animal solo hace arrastrar. Entonces, un animal que está cargando, volvemos a poner el ejemplo de que pese 200 kilos, él divinamente puede estar jalando cómodamente una tonelada. Si excedemos ese peso, entonces ya aquí estamos incurriendo en un proceso de maltrato animal, porque el animal se va a sobrecargar, va a trabajar muchísimo. Entonces, aquí es cuando vienen los animales que por esfuerzo físico se infartan. Entonces, es un animal que está haciendo un trabajo de arrastre y que se cae es porque ha sufrido un infarto y este exceso de trabajo los lleva a veces a la muerte. Entonces es importante tener en cuenta el peso del animal siempre y el trabajo que va a hacer, si es cargar o arrastrar y así de este modo poder establecer desde un punto de vista biofísico cuál es la capacidad de unidad de obra que se le va a establecer a este animal. Y regresamos nuevamente al concepto de 1/3. Entonces, biofísicamente versus el bienestar del trabajo animal, para poder establecer que un animal o un ejemplar cumpla con su tarea, el animal debe cargar en su lomo un peso correspondiente a una tercera parte de su peso. O sea, si tenemos un animal como lo vemos en esta imagen, un caballo que pese 300 kilos, divinamente puede estar cargando un hombre de 100 kilos. Pero si excedemos esto, entonces cuando empezamos a mirar y calculamos, por lo menos en la siguiente imagen, vemos a un pony que está cargando casi el mismo peso corporal o de pronto hasta más, es un proceso de maltrato animal. El animal va a hacer un esfuerzo físico al punto de que se va a infartar, como vemos a la mula que está en la imagen de abajo, que por exceso de carga, miremos esos bultos que pueden estar pesando cada uno 80 kilos y el animal puede estar pesando unos 150 kilos, entonces esos 80 kilos multiplicados por 4 como se miran ahí 4 5 entonces va a superar el esfuerzo del animal y efectivamente pues los resultados tienen que ser de este modo. Lo mismo pasa con los procesos de equitación, la gente que sale a esas cabalgatas y entonces cogen un caballo chiquito y se le monta un señor gordote, entonces ese señor lo que hace es sobrecargar y esos son los caballos que nosotros vemos en esas cabalgatas que se infartan porque no tienen la capacidad de llevar el peso de la persona que se les está subiendo encima para hacer el proceso de equitación. Entonces es importante para esto calcular qué capacidad de trabajo tiene ese animal. Entonces, como lo vimos anteriormente con las águilas, ellas pueden estar cargando un tercio de su peso y volar con ellas. Lo mismo puede hacer un equino, un canino, eh, todos los animales se les aplica eso. Entonces, es bien importante tener esta regla de uno, de un tercio del peso corporal que deben cargar los animales para el trabajo. Y esto es un concepto ya técnico que nosotros de manera propia estamos estableciendo
para llegar a una conclusión del trabajo animal en este trabajo. Aquí hacemos la aclaración que hay una diferencia dentro del trabajo animal porque una cosa es que el animal cargue, sea por medio de equipos o sea directamente en su lomo, y otra cosa es el trabajo por arrastre. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes que se han aplicado siempre. Entonces, a nivel de arrastre, un animal tiene, no se ha cuantificado, pero podemos estar viendo que el arrastre puede estar multiplicando el trabajo más o menos 7 veces el esfuerzo corporal de ellos. Entonces, es cuestión de matemáticas. Entonces, si necesitamos multiplicar, por ejemplo, como en el arado, tenemos dos animales ¿de qué? De 500 kilos. Entre los dos tenemos 1 tonelada de peso. Y si lo multiplicamos por 7, entonces tenemos 7 toneladas de arrastre para los animales. Entonces, ese es la capacidad que nosotros podemos estar mirando que va a ser útil para el desarrollo de actividades agropecuarias y actividades del hombre en su vida cotidiana. Ahora bien, para poder establecer el proceso de unidad de obra, tenemos que determinar también cómo trabajan los animales. Entonces, todos los animales trabajan de un modo diferente. Todos los animales en general tienen la capacidad de trabajar arrastrando con sus hombros, o sea, por medio del famoso hipolazo. Entonces, desde el pecho comienzan a jalar por medio de un arnés, que es muy diferente a los bovinos, que los bovinos pueden estar utilizando este medio para arrastrar, pero también tienen otro medio que es la cornamenta, o sea, los bovinos pueden hacer fuerza por medio de su cabeza, mientras que los equinos y caninos lo único que pueden hacer es fuerzas con su pecho. Entonces los arneses son el, se puede decir que el equipo estándar universal para todas las especies. Eh, para hablar de otros ejemplares, como por ejemplo el elefante, o los dromedarios, o los camellos, o los renos, ellos tienen otras formas de aprovechamiento de la unidad de obra. Por decir algo, los elefantes pues tienen su fuerza corporal, su gran masa de peso para poder levantar grandes pesos como troncos y cosas que superan la capacidad de un bovino o de un búfalo o de un caballo. eh, entonces es aprovechable de ahí. Lo otro son los animales especiales que tienen unas características como los dromedarios, que además de tener la capacidad de cargar, también tienen la capacidad de soportar trabajos sin tomar agua en los desiertos. Lo mismo pasa con los camellos en los desiertos helados. Lo otro es los renos tienen la capacidad de trabajar en sitios muy fríos, que es donde no pueden trabajar los bovinos, equinos o otros animales. Entonces, ese proceso de adaptación y su capacidad de trabajo mezclada más el bienestar que se les puede brindar es el que se aprovecha de un modo zootécnico. Entonces, es importante ver cómo profesionales de ciencias animales podemos establecer puntos para hacer trabajos técnicos con y hacer este aprovechamiento de este subproducto que es la unidad de obra animal. Concluimos que la caracterización del límite del trabajo al maltrato animal es un concepto que tenemos que manejar desde un punto profesional, que hay mucha sensibilidad de la gente al ver un animal, es más o menos parecido como ver el trabajo infantil, pero nosotros tenemos que ser estrictamente profesionales, aplicar conceptos para poder establecer esos puntos de equilibrio para aprovechar esto que nos dan los animales, que es su trabajo. Entonces, como tal, concluimos que el maltrato animal, teniendo conocimientos zootécnicos, no existe, porque un profesional de ciencias animales sabe calcular acorde a la especie y a los animales el trabajo que puede realizar el ejemplar. Lo segundo, los equinos y bovinos tienen la misma fórmula de trabajo en general,
acomodándola a su peso corporal y acorde a su equipo de trabajo utilizar, sea un zorro o sea un carruaje, como en transportar cargas a su lomo. Por ello solo debemos determinar la biofísica que se aplica para calcular el trabajo animal, el exceso o exceder en tiempo o en peso. Esto nos da desde un punto de vista biofísico en incurrir en maltrato animal. Una de las conclusiones más importantes es que el trabajo animal es un subproducto zootécnico no tenido en cuenta, pero muy importante para el desarrollo agropecuario. El expresar que hacer trabajar a un animal es maltrato animal, no es correcto, porque desde hace 10.000 años estamos aprovechándonos de eso, y es más, ese fue el motor de evolución de la especie humana. Los animales de trabajo se debe aplicar las 5 libertades para tener el bienestar animal. De este modo, no es maltrato animal que un animal desempeñe una labor con el hombre. Las personas confunden crueldad animal con trabajo animal, y los dos conceptos son muy distintos desde una perspectiva de unidad de obra animal. Con esto terminamos la discusión que teníamos de trabajo animal versus maltrato animal. Agradecemos su atención. Espero que esta discusión les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.